Les saludo cordialmente a todos los hermanos de la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente. Los que están en la iglesia el día de hoy y los que no están también, que el Señor esperamos que les bendiga donde estén. Amén. Tal como lo decía mi esposa, me dieron sus palabras que el día de hoy celebramos, además que todo este mes es el mes de la Biblia para el pueblo cristiano, pero nosotros hoy día le dimos un día especial. Este domingo nosotros estamos celebrando el mes de la Biblia y el día específico especial para nosotros, donde estamos exponiendo cada uno algo que trajo y que aprendió de la Escritura. Es muy importante para nuestra iglesia conmemorar esto porque la Biblia es nuestra guía, es nuestra bitácora, nuestro libro de vida. A través de ella nosotros podemos tener la claridad de lo que Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios nos indica el camino. Más allá de que cada uno pueda tener experiencias personales, sensoriales, me refiero a que puede sentir cosas, la palabra más certera y más segura es la Escritura, es la Biblia. Porque nuestros sentimientos pueden ser equivocados. Algunas veces puede que estén en lo correcto, pero otras ocasiones puede que no estemos en lo correcto. ¿Y quién nos dará la claridad? Es solamente la Biblia. Solamente aquí nosotros encontramos lo que el Señor quiere indicarnos. Para cuando nosotros empezamos los discipulados en nuestra iglesia, siempre empezamos el primer discipulado con la Biblia. ¿Y qué se trabaja en el discipulado número 1? Es para cambiar la orientación de la vida de nosotros, los que recién se convirtieron a Cristo, y poder consolidar la fuente de autoridad de nuestra vida. Porque todos nosotros tenemos una fuente de autoridad en nuestra vida. Puede que tengamos una, puede que tengamos dos, tres, etcétera, podemos tener muchas. Y entre esas fuentes de autoridad, como yo lo he mencionado en otras ocasiones, está la tradición de mis padres. Si mi padre y mi madre lo hacían de esta forma, ya es una fuente de autoridad porque yo continúo haciéndolo de esa misma manera. Si yo estudié a lo mejor en la universidad y me indicaron ciertas formas, ciertos lineamientos de cómo comportar o conducir mi vida, yo también lo hago y es otra fuente de autoridad, mi lugar de estudio, ¿verdad? Y así también puede ser mi esposa, puede ser mi esposo, pueden ser pastores amigos, pueden ser familia. Muchas personas o sistemas pueden transformarse en fuentes de autoridades. Pero lo que nosotros tenemos que hacer llegando a Cristo es que todas esas fuentes de autoridades pasen a segundo plano y se transforme en primer lugar la Biblia, la palabra de Dios, en nuestra principal fuente de autoridad. Si no es así, nuestro caminar va a ser inestable, porque la Biblia nos da la dirección correcta de hacia dónde Dios nos indica y nos dirige. Se crea un conflicto generalmente en nuestras vidas porque se cruzan las fuentes de autoridades. La Biblia me dice una cosa, pero yo traigo una tradición familiar de otra manera. O vengo de una realidad de iglesia, de mi familia, donde se me inculcó de otra manera. Pasa mucho, hermanos, que de pronto los hijos no asisten a ninguna iglesia, pero créame que es tan fuerte el lineamiento de la religión que se genera un volcamiento de esta doctrina en las casas sin que los hijos puedan asistir. Hay padres que pertenecen a una iglesia, pero los hijos creen exactamente lo mismo que los padres, aunque ellos no asisten. ¿Y qué pasa por eso? Pasa que de pronto eso se vuelve nuestra fuente de autoridad y no la palabra. Es paradójico porque se supone que la Biblia se debe ocupar en todas las iglesias, ¿verdad? Y se ocupa de pronto la Biblia en todas las iglesias, pero eso no significa, no nos garantiza que se ocupa de manera correcta, que la Biblia tiene la autoridad como debiera tenerla en la iglesia. La Biblia es la que rompe los esquemas de nuestra vida. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros debemos rearmar nuestra vida. O sea, todo lo que nosotros hemos aprendido es muy bueno y válido, pero siempre el filtro principal es la Biblia. Y como les decía, las sensaciones son buenas y también nos hablan de ciertas cosas, pero no podemos
dar lugar ni confiarnos del corazón ni de lo que nosotros tenemos como sensaciones, porque hay días que nosotros, por ejemplo, les voy a decir algo que pasa mucho en la iglesia del Señor, hay veces en las que nosotros no sentimos nada en el culto, pero eso no significa que la palabra no está siendo nutriente para nuestra vida, eso no significa que Dios no está en medio de nosotros, eso no significa que nuestra vida se fue con un crecimiento mayor, solo es que nosotros en ese día no sentimos nada. Pero no significa que Dios no estuvo, no significa que Dios no obró. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos movemos por esas emociones, nosotros calificamos muy mal y decimos, no, el culto hoy día no sentí nada. Pero eso es simplemente una experiencia sensorial, una experiencia que usted tiene como ser humano. Pero no significa que el propósito de Dios no se esté llevando a cabo. ¿Y qué nos garantiza eso? La palabra. La palabra dice que el Señor, cuando la palabra va, nunca vuelve vacía. Siempre cumple el propósito. A lo mejor en nuestra mente ese día no quedó. Andábamos un poco volados, andábamos pensando en otras cosas, pero el Espíritu Santo trae posteriormente a nuestra memoria una palabra que escuchamos tal día y la aplica a una situación puntual de otra ocasión. Nada de lo que usted hace y lo que yo hago, el tiempo que nosotros dedicamos a esto, no hay ningún tiempo aquí muerto ni perdido. Todo el tiempo es provechoso, es una siembra. Todo esto es algo que nosotros vamos a enriquecernos y vamos a adquiriendo en el camino. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Hoy día se necesita más Biblia y menos tradición, más Biblia y menos religión, hermanos. La religión cuadrada, sistemática, ha quitado a la Biblia del púlpito. Ha hecho que la Biblia pase a un segundo plano y lo principal sea la religión, sean los parámetros religiosos. Cómo se debe orar, o sea, no importa si la persona viene a escuchar palabra de Dios, sino que nosotros nos fijamos, y no digo nuestra iglesia, sino que la iglesia a nivel global, general, nos fijamos que esa persona a lo mejor no oró mirando hacia el frente, o el predicador no oró mirando hacia allá. Hay tantas cosas que están establecidas que son tradiciones, cosas que a lo mejor por orden están bien, pero no son predominantes a lo que es la palabra de Dios. Da lo mismo la modalidad. Mientras exista la Biblia, mientras se predique a Cristo en los púlpitos, todo va a estar bien. Si se ora de pie, se ora de rodillas, se ora acostado, se ora mirando hacia acá, se ora mirando hacia allá, eso no importa. Lo que importa es que Cristo sea predicado en la palabra de Dios, que la Biblia sea la fuente de autoridad de toda la iglesia. Cuando la Biblia habla, cuando el Señor a través de la palabra habla, nuestras tradiciones, nuestros ideales y nuestros pensamientos personales deben callar, someternos al Señor. La palabra de Dios el día de hoy está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Vamos a revisar unos pequeños versículos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tomen asiento. La discusión social hoy día, hermanos, respecto a la Biblia es la siguiente. La Biblia la escribieron los hombres. La mayoría argumenta que la Biblia es un libro escrito por hombres. ¿Hay alguien que haya dicho lo contrario? No. Los creyentes sabemos que la Biblia fue escrita por hombres. El argumento en contra dice, no, pero la Biblia está llena de errores y contradicciones. Hay errores de tipeo, pero el mensaje que Dios transmitió es exactamente el mismo a lo largo de toda la Escritura. No hay contradicciones en la visión o en el pensamiento de Dios. Hay ciertos errores de tipeo, porque en las traducciones se han dado ciertos errores, pero no tiene que ver con un error en el mensaje de Dios. Eso yo quiero que nos quede súper claro. La Biblia tiene un mensaje coherente. Desde Génesis a Apocalipsis el mensaje es coherente.
cada uno de sus libros está cohesionado con el otro. Y esto no es porque la Biblia la hayan escrito, como dijo nuestra hermana Karina, 40 hombres y que se hayan puesto de acuerdo como una iglesia. Ya somos 40 y vamos a escribir la Biblia, cada uno de nosotros va a escribir un libro. No fue así, sino que la Biblia se escribió en un lapso de alrededor de 1500 a 1600 años. O sea, usted considere que hubieron hombres en estos 1600 años que no se conocieron, que no tuvieron idea qué escribió el primero. El número 40 no sabe lo que escribió el número 3. Eran de distintos niveles socioeconómicos, tenían distintas preparaciones académicas, pero sin embargo sigue siendo la Biblia el mensaje de Dios, coherente y entendible y cohesionado. Eso es a raíz de otra característica que tiene la Escritura, que es la inspiración del Espíritu Santo. Es muy difícil cuando uno no conoce, no ha escudriñado, no ha estudiado la Biblia y no la ha mirado desde la perspectiva de un libro sagrado. Es muy difícil entender cómo 40 hombres que escribieron este libro hablan el mismo idioma. Si eran hombres de distintas regiones, de distintos países, en distintas épocas y en distintos contextos culturales. Pero sin embargo, el lenguaje del Espíritu es el mismo, es solo uno. Por eso que para nosotros tiene tanta certeza, tanta fe, tenemos tanta fe en la Escritura. Porque sabemos que la palabra de Dios está aquí establecida y es clara y no ha sido perturbada. Hay argumentos también que dicen, no, pero en realidad hay escritos de escritos, copias de copias, y nadie nos asegura que esas copias son las correctas. Puede que alguien transcribió algo equivocado y lo pusimos aquí y nosotros estamos creyendo algo que no es correcto. Es aquí donde entra la fe. Y la Biblia dice de sí misma, dice lo siguiente: dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que sea inspirada por Dios? No tan solo fue Dios el que motivó, como un poeta cuando hace una poesía, como un cantante cuando crea, un compositor cuando hace una canción, tiene una inspiración dentro de sí. Dios inspiró a estos hombres. A todos estos hombres los inspiró en un momento, por medio de su Espíritu. Y dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y es más allá de eso también, hermanos, otro detalle que yo quiero que hoy día nos quede muy claro en nuestra mente es que la Biblia fueron recabados distintos libros. El canon de la Biblia, los 66 libros, fueron elegidos en distintos concilios. Fueron elegidos por sacerdotes católicos, por jesuitas, o sea, en realidad no sé si son jesuitas, pero el canon de la Biblia fue armado por hombres. A lo que quiero llegar es más allá de quién lo armó. Quiero que tengamos claro esto, que quien haya puesto la decisión de incluir estos libros y sacar otros libros, quien haya hecho eso estaba conducido absolutamente por el Espíritu Santo de Dios. Nada de lo que está en la Biblia, ningún libro que está en la Biblia está al azar. No se tradujo la Biblia en ese año al azar. No se tradujo en 1569 al idioma español, no se tradujo al azar. Fue porque Dios está detrás en el seguimiento de la Escritura, hermanos. Esa es la confianza que nosotros tenemos como creyentes, que Dios está detrás, haciendo seguimiento a todo el proceso que ha ido teniendo la Biblia a lo largo de los años. Esto no fue algo de los hombres. Si bien son los hombres el instrumento, pero la mente que está detrás es Dios. El que conduce es el Espíritu Santo. El que ha dado la claridad mental de decir que quede este libro, que este otro no quede, ha sido Dios por medio de los hombres, pero siempre Dios detrás. Porque así lo dice la Biblia, que toda la Escritura, todo lo que tenemos al alcance, dice también que los santos hombres de Dios, en otro versículo, fueron inspirados por Dios, por su Espíritu. Para nosotros esto no es menor, hermanos. La verdad de nuestra vida se encuentra en este libro. La base, la piedra angular de la iglesia es la Biblia, es Cristo. Pero quien nos habla de Cristo es la Biblia.
Por eso que es tan importante que nosotros tengamos claridad en cuanto a la importancia de la Escritura. En esta oportunidad, Pablo, hablándole al joven Timoteo, un joven Timoteo, que había sido criado por una madre y una abuela que les enseñaron la Biblia desde muy pequeñito, a pesar de que su padre era griego. Ellos, su abuela y su madre, le enseñaron la Biblia, la Escritura, les transmitieron del conocimiento y del amor de Dios desde muy pequeño. Y él siempre fue un joven muy apasionado y muy cercano a lo del Señor. Y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Diciéndole: en lo que tú vienes aprendiendo de muchos años, persiste. Persiste, para mí, bueno, y para, no sé si para todos, pero la palabra persistir, alguien dijo por ahí, que está compuesta por dos palabras. Persistir es como la conjunción, ¿se puede decir? La conjunción de dos palabras. Persistir es porque viene de esto. Hay dos palabras, que es permanecer e insistir, y teológicamente se cree que persistir viene de la unión de la palabra permanecer y de la palabra insistir. Puede ser una conjunción, ¿verdad? Entonces Pablo le dice persiste, no le dice insiste ni permanece, le dice persiste. En esta palabra le está diciendo permanece e insiste. Dos cosas. ¿Por qué le está diciendo permanece? Porque la corriente de la época y del contexto cultural en el que estaba Timoteo era muy fuerte y era muy distinta a lo que venían enseñándole de Cristo. La iglesia en el tiempo de Timoteo no era una institución sólida con edificios, con cosas legales. La iglesia era algo que estaba de boca en boca, que se transmitía en familias, que se hablaba prácticamente en silencio. No había dinero de por medio, no había la posibilidad de hacer templos. Solo era lo que comunicábamos de mí hacia usted y de usted hacia mí y en nuestras familias, y la iglesia y el evangelio ni siquiera estaba junta a la escritura. Era solo por vía oral. Por eso que Pablo le hace tanto eco esto y le dice: persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. ¿Qué significa esto? Le está diciendo, permanece e insiste. Permanece e insiste. Es difícil el contexto en el que estaba Timoteo, pero Pablo le exhorta a que no se deje arrastrar, que no se intimide, que no se devuelva en lo que él ya ha aprendido, en lo que él fue formado. Y hoy día el Señor nos dice de la misma manera, celebrando el mes de la Biblia, hoy día de culto especial respecto de la palabra del Señor, Dios hoy día nos insiste y nos dice: persistan en lo que han aprendido. Persistamos en lo que hemos aprendido. Permanezcamos e insistamos. Permanezcamos, ¿por qué? Porque es muy difícil mantenerse sólido frente a tanto bombardeo de ideas, de avance tecnológico, de rapidez del tiempo. Hoy día todo es muy rápido. Las redes sociales, los mismos videos cortos que se hacen ahora, no sé, que se llaman Reels se llaman. ¿Por qué? Porque ya se va reduciendo la capacidad, la ansiedad del ser humano es tan alta que ya solo quiero un par de segundos escuchar y seguir avanzando y pasando videos, porque ya no puedo detenerme, ya estoy como embriagado de esta rapidez del sistema. Y frente a eso que nosotros a lo que estamos expuestos, el Señor nos indica y nos dice: persiste en lo que has aprendido, persiste en eso. La iglesia no es entretenida, no debe por qué serlo. La iglesia es una dimensión espiritual. La iglesia es una dimensión de conexión con el Señor. Pero para nosotros es muy difícil mantener el eje de no traspasar y decir: pero si hacemos igual a una iglesia entretenida, claro, pero el eje central de la iglesia no es un centro de entretención, es un lugar de solemnidad, de comunión,
de comunicación con Dios, de meditación de la palabra. Por eso mantenernos en esa línea es complicado, pero el Señor hoy día nos dice: persiste en lo que has aprendido. Nosotros vemos por los videos una serie infinita de opciones de iglesia, muchas, de todo, con luces, sin luces, con orquesta, sin orquesta, con mandolinas, con guitarras, con acordeones, sin instrumentos, con danzas, con grupos de danza, con grupos de no danza, con grupos de teatro. Hay de todo para todos los gustos. Pero lo que hoy el Señor nos dice a todos los que somos parte de esta iglesia y de todas las iglesias de Cristo es que persistan y que persistamos en lo que hemos aprendido. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? El Evangelio de Cristo. Que eso es esencial, que nos junta, que nos hace ser un edificio. Eso no se pierda. Nuestros hogares, la mayoría de los hogares, yo sé que no todos, pero voy a generalizar en esta ocasión. Somos hogares cristianos de idea y convencidos, pero somos hogares cristianos de teoría. Con mi esposa lo conversábamos. Pero en nuestra práctica de día, de casa, no son hogares que hablan de Cristo. Y esto se ha transmitido de generación en generación. Nuevamente reitero, en nuestros hogares de pronto tenemos groserías, en nuestros hogares escuchamos cualquier música, no importa el contenido. En nuestros hogares no oramos en familia y tenemos una vida de creyentes activos y somos bendecidos por Dios, y eso no lo podemos negar. Francisca lo decía, es increíble cómo Dios responde al instante y estamos acostumbrados a ese beneficio del Señor. Pero en nuestros hogares somos cristianos con hogares mundanos, y es lamentable. Con mi esposa llegábamos a esa reflexión, decíamos, y todos entramos en la misma, y mundanos no porque hagamos vida de mundo, pero ya el sistema está sin el Señor, y si usted no ora en su casa, si usted no hace un devocional con su familia, usted es como el sistema del mundo. Su casa es una casa como cualquier casa de cualquier persona del mundo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy día: persiste en lo que has aprendido, o sea, proyecte su fe. Si no significa que andemos danzando ni que nos arrodillemos a cada momento en la casa, pero démonos un tiempo. Es difícil, todos lo experimentamos difícil. Nosotros lo intentamos una y otra vez con mi esposa y estamos en eso, siempre estamos pensando en eso. Hoy día nuevamente, me refiero hace un tiempo, unos días, retomamos nuestra práctica de devocionales. No estábamos orando en familia me refiero a orar los tres, con nuestro hijo presente, porque es muy difícil, o sea, muy fácil que nosotros asistamos y después nos justificamos. Señor, nosotros siempre te servimos, pero mi hijo no quiere nada con el Señor. Pero por supuesto, si él no tiene el hábito, no ve orar a sus padres delante de él. Él no está acostumbrado a que se le pida silencio, que vamos a orar en la mesa. Y esas prácticas son en las que tenemos que persistir, hermanos. Tenemos que persistir en nuestra fe, en esas prácticas. Acostumbrarnos a ofrecerle a alguien: ¿quieres que ore por ti? ¿Tienes un problema? Sí. Lo primero que nosotros le recomendamos, sobre todo hoy día, es salud mental. Estoy con depresión, estoy con esto, estoy acá. Nosotros, por la buena intención, sí, yo conozco un psiquiatra, sí, yo conozco un psicólogo, yo conozco una psicóloga buena, otra que acá, una psicóloga que ayuda a una amiga. Pero no está en nuestros labios decirle: ¿sabes? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que yo te incluya en mi iglesia, en el cuaderno de oración? ¿Sabes que yo creo que Dios puede hacer algo por ti? No está en nuestros labios, en nuestro ADN. Somos cristianos, insisto, pero con una práctica muy de mundo. ¿Y cómo va a cambiar esa práctica de mundo cuando nosotros nos aferremos a esto, hermanos? Cuando sea la Biblia nuestra autoridad, cuando sea la Biblia el desafío de vida que yo quiero. Yo quiero hacer eso que dice la Biblia. Yo lo quiero hacer. Pero nos cuesta, y todos estamos incluidos, todos. Yo no me quedo fuera, ni usted. Todos nos cuesta muchísimo llevar una vida de cristianos, una conducta
permanente. Por eso dice, persiste en lo que has aprendido, persiste. Si nos quitaran los templos, si se abriera una ley en que no se pudiera abrir más templos, y es más, nos dijeran, se prohíbe la Biblia en Chile, ¿con qué? Yo le pregunto, y que respondas en su mente, ¿con qué se queda usted? ¿Cómo continúa su camino? ¿Tiene versículos que recuerda? ¿Podría sostenerse de ahí hasta el fin de sus días, hasta que muera, con versículos que se acuerda? Si ya la Biblia no va a estar ni aquí, ni en internet, ni en ningún lado. Se cerraron los templos, ya se acabó la religión. No se puede hacer más nada de cosas religiosas de Dios. ¿Cómo se sostiene usted? Por eso no perdamos el foco. La Biblia es trascendental para nuestra vida. ¿Tiene versículos usted en su mente? ¿Tiene ideas de la Biblia en su mente? Si le quitaran todo, ¿puede sostenerse solo aún? A mí, yo cuando pienso en eso, hermanos, yo sé que eso no va a pasar, porque dice que la iglesia va a prevalecer, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, o sea, la iglesia siempre va a estar hasta que Cristo venga. Pero yo pienso en eso y me aterro, yo digo, Señor, ¿con qué quedaría yo? Me sé muy pocos versículos de memoria. Tampoco es una práctica que tengamos. Gloria a Dios por el colegio de mi hijo, que ellos semanalmente o quincenalmente se están aprendiendo un versículo. Una práctica que nosotros deberíamos tener como familia también natural. Porque la palabra, el Espíritu Santo, ¿cómo nos va a traer refrigerio o nos va a recordar de la palabra si no está en nuestra mente, hermano? Dice, Él traerá memoria, Él le recordará todas las cosas. Pero ¿qué nos va a recordar si no conocemos la Biblia? Es poco lo que nos puede recordar. Creo que no sabemos todos por ahí, no sabemos el Salmo 91, el Salmo 23 un poquito, pero un par de versículos por ahí. Yo no le estoy llamando a que usted se forme como un cristiano dogmático, que tenga que aprenderse la Biblia y que la esté leyendo, no, pero procuremos tener una vida de cristianos en todo lugar. Pongámonos el desafío de que en nuestros labios existan palabras de Dios, que vayamos a la gente cuando necesita con algo del Señor. También démosle el dato del médico, de esto, pero también digámosle, déjame orar por ti. Y si se da en el instante, usted es sacerdote en Cristo, usted puede orar y bendecir a una persona. No tiene que llevarlo a un pastor, no tiene que llevarlo a ninguna parte. Usted puede orar porque usted es hija e hijo de Dios. Es que me siento mal ahora. ¿Quieres que ore por ti ahora? Ya, la persona a lo mejor le va a decir sí, porque hay necesidad. Hágalo. No tenga miedo, no piense que usted no puede hacerlo, que no tiene la unción. No, porque la unción del Santo está sobre todos nosotros. Todos estamos autorizados para bendecir a otros, para orar por una persona y para generarle bendición al que lo necesita. ¿Ya? Persiste, dice. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Importantísimo que la Biblia esté en nuestras casas desde la niñez. Los que tenemos hijos, los que los van a tener en el futuro, nunca saquen ese ingrediente de sus familias, de sus vidas, porque Dios hace bien a la familia, Dios hace bien a los niños. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección en Dios no significa que usted sea una persona sin pecado, porque nosotros podemos ser pecadores pero ser perfectos. ¿Sabía eso? ¿Y qué es ser perfectos? Dice, enteramente preparados para toda buena obra. O sea, la perfección es la dependencia de Cristo, un espíritu humilde. Hay varias características que se hablan en Santiago, donde habla de perfectos y cabales, y donde se puede, en algún momento les voy a compartir ese mensaje nuevamente, que la perfección no tiene que ver con un moralismo falso, sino que tiene que ver con una dependencia del Señor, con la preparación espiritual de afrontar la vida desde la perspectiva espiritual con madurez. No intimidarnos por todas las cosas, no derribarnos fácilmente, no tener una fragilidad a flor de piel,
no que las cosas de la vida no nos lleven a cuestionar nuestra fe al Señor, sino que por el contrario nos aferren, nos afiancen a este camino tan lindo al cual Dios nos ha llamado y en el cual somos realmente dichosos y felices, hermano. Todos podemos decir eso, más allá de la temporada negativa, de unas temporadas sin un poco de plata, pero somos felices en Cristo, vivimos en paz, tenemos un papá que nos acoge, que cuando estamos como un niño mimado, vamos y corremos a papá y las cosas se arreglan. Y eso es solamente porque Él es un Dios de amor, un Dios que ama sin condiciones. Es un amor sin condición. El amor nuestro es condicionado, el de Dios no. Y por eso es importantísimo persistir. Y esa es la reflexión del día de hoy, hermano. Persistamos en lo que hemos aprendido. Persistamos e insistamos. No solo cuando sintamos de orar. Oremos como un hábito en la casa. Oremos en familia. Que en nuestra familia se acostumbre, sea una costumbre, que no sea un momento en el que nos sintamos un poco incómodos. ¿Ha pasado eso? Yo creo que en sus casas, cuando se da esa instancia por primera vez, se genera una cierta incomodidad cuando alguien quiebra los ambientes y dice, oye, oremos. Como que la familia se siente como que no estamos en la iglesia, no sé, en las primeras veces es extraño. No sé si les ha pasado. Cuando estamos con alguien que no está acostumbrado, yo con mi esposa estoy acostumbrado, pero cuando estamos, no sé, por nosotros y hay alguien de visita y nosotros decimos, oye, oremos, es como que la gente se genera como una tensión, pero no es algo malo, sino que es porque el hábito no está en sus vidas. Y a nosotros también nos pasa eso de repente. Lo ideal es que creemos hábitos de creyentes en nuestras vidas. Nada nos dice que nos apartemos del mundo porque nosotros somos una secta. Estamos en el mundo y tenemos que convivir y entrar y contagiar al mundo. No nos tenemos que apartar. Pero sí nuestra vida no sea una vida de sistema de mundo, hermanos. Pongamos ciertos límites, tengamos nuestros tiempos de meditación con el Señor, desapeguémonos un poco de las cosas materiales, de lo tangible. Eso también es importante. La vida del creyente tiene que estar arraigada a Cristo. También es importante que tengamos nuestras cosas y todo, pero que no sea una condicionante. Que el no tener, por ejemplo, nuestra casa, yo con mi esposa, no tener nuestra casa propia, que no sea algo condicionante para ser feliz en Cristo. Eso es desapegarse un poco de lo material. Si nosotros nos arraigamos a eso, nos vamos a hundir en una depresión, porque hoy día está muy difícil poder comprarse una casa por constructora o lo que sea, está todo muy complicado. Pero como una necesidad que nosotros tenemos como familia, es algo material, pero en realidad que no nos aferremos a eso como algo que nos condicione la vida. Así es que bendecirlos, hermanos, que Dios cada día grabe sus palabras en sus corazones, que anhelen ustedes y yo buscarle y tener una vida de creyente, de verdad, y no religión. La religión no sirve, hermano. La religiosidad no sirve. Los sistemas pueden ser ordenados, pueden ser buenos en algunos aspectos, pero lo que prevalece es la relación con Cristo, su palabra en nuestra vida y vivirlo a Él. Eso más que nada. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor y dar gracias por la palabra. Le voy a pedir a nuestra hermana Araceli que pueda dar gracias al Señor por su palabra. Amén.